Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a esta entrega de su programa La Utopía Riesgo Cero. Avanzamos de manera rápida ya en una pendiente sin que no nos permite retroceder a los últimos días de este año, un año con muchas novedades, con muchos retos y muchas amenazas pendientes, y queremos aprovechar estas últimas entregas del año para conversar acerca de los principales retos que tenemos como país, pero también como ciudades y como individuos. Vamos a aprovechar un ejercicio, para hacer un ejercicio de análisis de un proyecto que recién acaba de poner en funcionamiento el gobierno dominicano como una continuación de una tarea iniciada hace años ya con la Avenida del Puerto y que hoy continúa en un paseo ecológico en la margen occidental del río Sama, para, en el marco del análisis de ese trabajo, tratar de ayudarnos a configurar la tarea monumental que tenemos en el país para garantizar el saneamiento adecuado de nuestros ríos, el hacer nuestras ciudades más amigables y el generar espacios de esparcimiento y de vías rápidas de comunicación en la República Dominicana. No se vayan, queridos amigos, en breve, porque hoy tenemos un interesante y variado ejercicio que nos debe llevar a definir la estrategia de políticas de planeamiento urbano y ordenamiento territorial en la República Dominicana como la base más importante de la garantía de la sostenibilidad del desarrollo en nuestro país. No se vayan, porque en breve venimos con ustedes. Queridos amigos, como hablábamos, vamos a analizar cuál es la gran problemática que tenemos nosotros, los habitantes de este país, de esta isla, que hace 500 años vivíamos en un ambiente sin ningún tipo de contaminación. Se vivía desplazándose sin ningún problema, tomando agua de los ríos, lavando en los ríos, tomando en los ríos, bañándonos en los ríos. Y muchos, además de aquellos ancestros nuestros que pudieron hacerlo en todos los ríos del país, algunos de nosotros crecimos pasando los fines de semana, oyendo las tardes luego de salir de la escuela, a bañarnos en un charco que había debajo de un árbol en el puente de entrada del pueblo o en algún balneario desarrollado. O recuerdo en algún momento balnearios que se desarrollaron
como el balneario en el río Virán en Barahona, que era un dolor de cabeza la contaminación, y en un momento determinado, luego de una intervención oportuna y adecuada, se convirtió en un precioso balneario ecológico para el disfrute de toda la población. Resulta que ese deterioro que ha venido sucediendo se da fundamentalmente por la masiva migración del campo a la ciudad. Mucha gente llega a la ciudad, no tiene dónde asentarse y comienza a asentarse en las tierras que no le ofrecen ninguna oposición, las tierras que la gente o que no tiene dueño, porque si el Estado es el dueño, entre comillas, no tiene dueño, entonces la gente la ocupa, la autoridad de turno facilita la ocupación de esa zona periférica de la ciudad que está cerca del río, porque el pensado es, bueno, como está cerca del río y yo necesito agua para asearme, agua para consumir, necesito agua para limpiar la casa, agua para cocinar, entonces no hay que buscar el agua. Ese asentamiento que comienza a manifestarse de manera fuerte en los últimos 50, 60 años en el país, en todas las ciudades, en todos los entornos urbanos del país, e inclusive en entornos rurales donde cada persona vivía en su parcela, pero comienza a hacerse núcleos en ese entorno rural para tener las facilidades que el Estado provee de energía, las facilidades de estar cerca de la escuela o las facilidades de estar cerca del centro de expendio. O sea, algunas facilidades urbanas que se van desarrollando motivan que las personas se ubiquen en un entorno. Y el elemento aglutinante del entorno generalmente es el agua. Es famosa no famosa, digamos, tristemente famosa, es histórico el malestar que ocurre en Europa en la Edad Media e inclusive en países más modernos posterior a la Edad Media, como es Francia, España, Italia, en la Edad del Renacimiento hasta el siglo XVIII, la contaminación de los principales ríos de las principales metrópolis, debido al asentamiento de una cantidad enorme de personas, cientos de miles de personas, millones de personas, en ese entorno alrededor de sus ríos y de sus canales y de sus arroyos, porque en esa época no se entendía que además de darle la facilidad a la persona para el agua, también le creabas un problema, porque los desechos sólidos, los excrementos que genera una población y que generan los animales que atienden a esa población, contaminan de una manera grave el agua, que es la fuente para preparar los alimentos, el elemento para preparar los alimentos, el agua que consume la familia, el agua que consumen los animales, el agua que se usa en el hogar para asearse y para cocinar. De repente, esa agua que es un facilitador se convierte en el agua que genera las principales enfermedades. Y ya mencionaba, en Europa, desde la Edad Media para acá, más de la mitad de la población, hubo momentos que en una población que había 1 millón de habitantes, 500.000 por lo menos murieron de las pestes o de las epidemias generadas fundamentalmente por problemas de transmisión de las aguas, de enfermedades transmitidas por el agua o transmitidas por las ratas que en ese ambiente húmedo proliferaban de manera abundante. Eso mismo ha pasado en nuestro país. No hemos sabido aprender de la historia de esos países que pagaron un alto precio por la contaminación de sus entornos urbanos, por el abandono de la zona rural para refugiarse en los entornos urbanos
descuidando el tema del ordenamiento territorial, del planeamiento urbano y del apoyo adecuado a la población en el campo para que pueda vivir con los estándares de calidad adecuados que le permitan, digamos, hacer su trabajo productivo y sus labores de esparcimiento en su entorno natural mientras producen en la zona de producción agrícola, mientras el entorno urbano, que otro tipo de vida, se va desarrollando, pero con estándares adecuados de vida. Hemos sido testigos en aquellos que hemos podido ser testigos, digamos, en los últimos 40, 50 años, de progresivos trabajos de movilización de las personas, de tomar un barrio, mover las personas de ese barrio y llevarlos a otro, y luego la persona que es movilizada de su entorno a un sitio donde no tienen medio de producción, a un sitio donde no tienen facilidades para transportarse, a un sitio donde no está su entorno natural, terminan vendiendo esos lugares para volver a su lugar de origen. Las Caobas es uno de los tantos barrios, las veces que se han hecho asentamientos en las barquitas, etc. Sin embargo, el trabajo de adecuar el ordenamiento territorial para eliminar, sacar personas que están viviendo en la misma orilla del río, contaminando el río, para crear espacios abiertos, es un trabajo adecuado, es un trabajo, y estamos viendo cómo el ministro de Turismo, el presidente de la República, se monta en un autobús para hacer ese paseo del río, como un ejercicio que es importante. Veámoslo así, es importante que eso se haga. Que nosotros sepamos que eso hay que hacerlo, pero que hay que prestarle atención a la población que queda viviendo ahí para fortalecer sus capacidades para vivir en un entorno urbano aseado, adecuado, para que sepa que tiene que preservar y conservar esos espacios públicos, que tiene que garantizar la no contaminación de las aguas del río, para que esas aguas vuelvan a recuperar su calidad de olor, su calidad de poder desarrollar la fauna marina, los peces, la piscicultura que hay que poner ahí, y que se pueda hacer de esa zona que hoy está contaminada, que se pueda hacer una zona de esparcimiento para los turistas nacionales o internacionales que quieran recorrer ese estuario extraordinario, ese microclima, ese desarrollo ecológico que hay en toda la cuenca del río Ozama. Vamos a seguir analizando los componentes que tiene el trabajo desarrollado y las tareas que tenemos por delante en el país y el tiempo que nos llevaría a hacer eso al ritmo que lo estamos haciendo ahora. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿O qué debemos hacer? Seguimos con el análisis, queridos amigos, en esta entrega de la Utopía Riego Cero. No se muevan porque en breve hay más para todos ustedes. Queridos amigos, estamos en preservar el ambiente ecológico en el entorno de las ciudades. Estamos viendo que el esfuerzo que se ha realizado para trabajar 1 kilómetro y algo, 2 kilómetros, 3 kilómetros entre el puente Duarte y el puente Francisco Rosario Sánchez para desarrollar ese paseo del parque. Fíjense que se trabajó la franja
más baja del río para hacer avenidas, parques, áreas deportivas. Ese saneamiento tiene tres componentes importantes. Primero, eliminamos la contaminación directa en la orilla del río para tratar de recuperar ese espacio, que es un espacio que debe ser único para el disfrute de toda la población que está ahí, que está cercana, pero también para el disfrute de toda la ciudadanía, de todo cualquier dominicano que quiera ir a caminar y a disfrutar de ese ambiente único que hay en las laderas del río Sama, está disponible para hacer deporte. Pero también resulta que cuando hay graves inundaciones, cuando se generan temporales, que el mar se pica, el mar tiene oleaje de 5, 6, 7 metros y hay mucha agua bajando por el río Sama, está establecido que todas las viviendas que estaban por debajo de la cota número 5 se inundaban o se inundan. O sea, está claro que si llueve mucho arriba en la zona de Villa Altagracia o en la cordillera y todos los afluentes del río Sama bajan con mucha agua, como no pueden desaguar en el mar Caribe fácilmente porque se levanta, el oleaje levanta el muro de contención, inunda todo lo que está por debajo de los 5 metros. Entonces, el poder sacar de esa área de posible potencial inundación, que es el área que se inunda porque las viviendas están menos de 5 metros de altura sobre el nivel del mar, estamos evitando en gran medida la afectación que tenía esa población que vivía ahí a la orilla del río y que había que salir a socorrer cada año 1, 2 y 3 veces y que les era imposible desarrollarse adecuadamente porque en cada inundación se perdían los libros de los muchachos, en cada inundación se perdían los ajuares de la vivienda, se perdía lo poco que habían podido construir con el trabajo tesonero de esa familia en 4 o 5 meses. Y esa era una historia de nunca acabar. Entonces, para acabar con esa historia, hay que acabar necesariamente con los asentamientos urbanos en las cotas inundables de ríos que desembocan en el mar, o de ríos que desembocan o arroyos en otros ríos más caudalosos y que generan inundaciones, lo cual quiere decir que hay que acabar con todo el asentamiento en la orilla de los ríos de las ciudades de la República Dominicana. Porque eso que estamos viendo hoy como una tarea excelente que se ha realizado como una continuación de trabajos anteriores, perfectamente en la continuación de los trabajos del Estado, es una parte de 300 o 400 proyectos que hay que hacer solamente en el área metropolitana de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Hay que hacerlo en todo el litoral del río Jaina, la costa este del río Jaina, todo esto hasta llegar a Villa Altagracia, incluyendo a Villa Altagracia. Hay que hacerlo en la costa occidental del río Jaina, comenzando en la desembocadura en el pueblo de Jaina y siguiendo con todas las poblaciones asentadas en el lado occidental del río Jaina, o en la costa oriental del río Sama o del río Isabela. Es una tarea descomunal que hay que realizar en todo el territorio nacional. Entonces, si analizamos ese trabajo, que es imprescindible hacerlo, necesita primero y antes que nada en un entendimiento, en un empoderamiento de la población que está ubicada en esa zona, de que no tan solo es importante por lo bonito que se ve o por el espacio de juego que genera para los niños, sino que es importante para garantizar la seguridad de la familia y de las inversiones de la familia, porque va a evitar las afectaciones que ocurrían antes en las escuelas que estaban en la zona de inundación o en las áreas de
de viviendas que estaban en el área de inundación, de que solamente en esa área debemos tener asentadas áreas públicas abiertas, que si se da una inundación, porque se van a dar siempre inundaciones en todos aquellos lugares que estén desarrollados por debajo de la cota 5, en el caso del río Sama y del río Isabela. Si la cota de ubicación de esa instalación está por debajo de la cota 5, tarde o temprano habrá grave inundación que afecta. Si es un parque, si es una área de recreación, si es un área de esparcimiento, si es una vía, se dará la inundación y al cabo de unas horas, cuando baje el nivel del mar, toda esa agua va a correr hacia el mar y tendremos solamente una tarea enorme de limpieza del lodo que nos dejó, de saneamiento de las áreas, pero habrá pocas afectaciones humanas siempre que no hayan viviendas ubicadas por debajo de la cota número 5. Pero para eso debemos entender la población de que hay que respetar esas cotas y esas áreas que se han hecho, que no son áreas para hacer un chiringuito para vender cosas, o que no son áreas para hacer de repente una casita o una habitación porque el pobrecito no tiene vivienda, entonces hay que ayudarlo y darle un solarcito en esa área porque tiene agua cerca. Porque a fin de cuentas, al hacer eso, estamos contribuyendo a reducir las posibilidades de garantizar un desarrollo sostenible. Que debemos, primero la población, segundo la autoridad municipal tiene que entender que es su obligación hacer respetar el uso adecuado de ese suelo. Que en esas áreas que hay desarrolladas en el entorno de las orillas de los ríos, solamente están y pueden estar destinadas para desarrollo de parques, reforestación, áreas de esparcimiento, pero de ninguna manera para asentamiento de viviendas, porque es una área de alto riesgo de inundación. De que la autoridad municipal tiene que tener la competencia. Entonces es una responsabilidad del gobierno nacional contribuir a fortalecer la capacitación de las autoridades municipales de cada una de las ciudades del país. Son más de 400 unidades urbanas que hay en el país entre municipios y distritos municipales. Y en todos y cada uno de ellos hay un fenómeno como el que se presenta en la zona de intervención que estamos compartiendo y que se amerita que haya la capacidad. Porque si esa autoridad no tiene la capacidad, no tiene los técnicos y no tiene el entendimiento entre sus líderes, los alcaldes o alcaldesas y los regidores de la importancia de ese tema, nunca vamos a terminar la tarea, porque siempre se le ocurrirá a alguien decir en un momento determinado, oye, pero ahí está bien para nosotros hacer una urbanización, ahí tengo que hacer la casita de estos 5 que me ayudaron a ganar y no tienen casa. De que eso es un pecado capital, asentar en esos terrenos de la cota baja asentamientos urbanos y que eso tiene que preservarse permanentemente para áreas sociales. Ni siquiera la escuela debería estar asentada por debajo de la cota 5, porque la inundación va a afectar las escuelas y las escuelas se van a convertir en un área de albergue en muchos casos y un deterioro de la escuela va a impedir la continuidad del proceso educativo en esas comunidades, que es el principal legado que debemos dejarle. Y repito, ese es un tema que afecta a todo el país. Vamos en breve a analizar, queridos amigos, qué va a pasar si nosotros no tenemos una planificación estratégica nacional para abordar ese tema y intervenimos de manera espontánea para reparar un pedacito aquí, un pedacito allá, sin intervenir los otros componentes que implican el fortalecimiento de la capacidad local. No se vayan porque en breve estamos con ustedes, queridos amigos.
en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, hablamos de la importancia de la toma de decisión de intervenir áreas vulnerables para convertir esos espacios en espacios habitables que faciliten el adecuado desarrollo del potencial de sus habitantes. Excelente lo que vemos en la etapa terminada del río Osama, Nuevo Domingo Sabio, Los Bandules, o La Barquita. Pero nos mueve a preocupación el que todos veamos eso como un logro terminado y que no veamos eso como un ejemplo de lo que se puede hacer. Un ejemplo de lo que se puede hacer, porque para resolver el problema del territorio nacional hay que hacer eso en todas y cada una de las ciudades del país, acondicionando las áreas periféricas de las ciudades. Y este ejercicio tiene que decirnos a todos nosotros que eso es posible y aprender de ese ejercicio cómo podemos implementarlo en cada una de las ciudades. Por experiencia propia, debo decir que el principal problema que tenemos es la falta de capacidad local, en el liderazgo local, y la falta de empoderamiento de la comunidad para que entienda que preservar ese espacio no es perder tierra, sino es ganar calidad de vida. Tanto la autoridad local como la comunidad, que es la comunidad la primera que tiene que reclamar a sus autoridades que se contemple el rescate y la preparación de esos espacios. Y yo recuerdo que en un momento determinado el Estado Dominicano oyó una recomendación que se le dio de que había que hacer los muros de gaviones en la orilla de los ríos, que era imprescindible, que era impostergable abordar la tarea de proteger la orilla de los ríos, sobre todo en los entornos de la ciudad, para hacer muros de gaviones. Con alguna timidez se inició, sobre todo por la falta de visión del liderazgo local, porque debo reconocer que en ese planteamiento el expresidente Hipólito Mejía entendió y asumió el compromiso de avanzar con ese tema. Pero la autoridad local no veía eso como algo irrelevante y se avanzó muy poco. Posteriormente, el presidente Leonel Fernández, que sustituye a Hipólito Mejía en el 2004, ve la importancia del tema e inicia un proceso amplio, masifica el tema de hacer los muros de gaviones en muchas ciudades y se preocupa inclusive en discutir un decreto para la canalización de los ríos. Y recuerdo que en un momento, siendo yo parte de la Comisión Nacional de Emergencia del país, se me invita a ser parte de esa comisión. Y en una reunión en el Palacio Nacional, donde se decía que el gobierno no tenía recursos para hacer un trabajo masivo, yo le hice una simple pregunta o una simple reflexión al ministro que conducía esa reunión. Yo le decía, mire, ministro, en el entorno de nuestras ciudades usted tiene unos ríos que tienen como 50 metros de ancho. Y es probable que haya que hacer una adecuada canalización y protección de 5 kilómetros río arriba y 5 kilómetros río abajo. Si usted multiplica esos 50 metros por los 5.000 metros por 10.000 metros, eso le va a dar un área enorme
que multiplicada por una extracción promedio de 1 metro de materiales que usted tenga que sacar en toda esa área para lograr la canalización, le debe generar todo el dinero del mundo para hacer esa canalización, para hacer la canalización, hacer los muros de gaviones y hacer el área de reordenamiento territorial como lo que está haciendo el presidente Luis Abinader en estos momentos. Si en lugar de usted poner en manos de un ministro la negociación de la venta de los agregados de eso, que va a generar un negocio para esa persona, porque esa persona va a poner la canalización porque él tiene palas, tiene camiones, etcétera, y le va a pagar centavos al Estado. Usted cotiza eso y abra o le diga, bueno, eso se vende en 1,000 pesos el metro cúbico en el mercado. El Estado lo menos que debe estar recibiendo son 200 o 300 pesos. Y el dinero que genera la canalización de los ríos, si se hace adecuadamente, con una comisión que se estableció para hacer eso, debe dar para hacer en todo el país al mismo tiempo esa labor. Recuerdo que se me dijo que era difícil porque era atractivo hacerlo en el río Nizao o en el río Nigua o en los ríos de las en Baní, en el río Baní, pero que nadie querría hacerlo en Ocoa, en Sabana Larga, o nadie querría hacerlo en los sitios más lejanos, en Asua, en Guayabal, porque el transporte era, digo, pero señor, ahí entra la habilidad. Si el que quiere hacer un trabajo en abajo tiene un valor para usted del agregado, arriba usted tiene 2 o 3 formas. Facilite un precio menor para que se pueda costear el gasto de transporte, o dé facilidades para que se pueda instalar una fábrica de producción de bloques o de asfalto o de agregado cerca para que el material no haya que transportarlo en bruto como una grancera, sino que esté procesado allá arriba y que eso mismo le permita ya movilizar productos terminados producidos a más bajo precio que se compensaría con el transporte. O sea, hay una gran cantidad de medios para que esa canalización que tiene que hacerse obligatoriamente, porque hay mucho sedimento que baja por nuestros ríos y ese sedimento se va quedando en el lecho del río, impidiendo que el río permita que la cantidad de agua que tiene que cruzar pase e inunda las ciudades. Vamos a resolver el problema de la inundación, vamos a resolver el problema de proteger con los gaviones los aproches de nuestros puentes y los bordes de nuestros ríos, vamos a proteger los caminos para asentar proyectos como el que acaba de inaugurar el presidente en cada una de las ciudades. Esas vías que se están construyendo en la orilla de los ríos van a ser vías de comunicación rápida que van a comunicar una ciudad con otra, porque en toda nuestro país hay ciudades que son los ríos que las conectan, hay ciudades que están en la parte alta del río, en la cuenca alta, luego en la cuenca media y luego en la cuenca baja. Entonces, si logramos desarrollar esa zona periférica, vamos a evitar que la gente se asiente en la orilla de los ríos, vamos a garantizar la reforestación de toda la ladera del río, preservándola para que la gente no la contamine y para que no se meta el río por donde él quiera. Vamos a garantizar las vías de interconexión con los expresos de cada una de nuestras ciudades. Y no es un tema de invento nuestro en la utopía. Es un tema que ya gente lo descubrió y lo pone en práctica. Todo el que va a Estados Unidos sabe que moverse por Riverside en cualquiera de las ciudades es mucho más rápido que moverse por el centro de la ciudad. Porque el Riverside no tiene conexión en algunos lugares y usted puede trabajar, conectarse cada 5, cada 10 calles o cada 2 kilómetros saliendo de la orilla, de la vía rápida a la orilla del río hacia una de las vías expresas de circunvalación que funcionan. Debe movernos a reflexión a todos en las ciudades y en los gobiernos locales y sobre todo en el gobierno nacional
la necesidad de impulsar el tema del ordenamiento territorial, el planeamiento urbano y sobre todo la protección de nuestros ríos de manera oportuna y adecuada, siguiendo, cómo no, ese modelo que acaba de impulsar el excelentísimo señor presidente de la República en la ciudad de Santo Domingo. No se vayan porque en breve seguimos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, tarea tenemos para rato. Ejemplos hay por doquier en el mundo y conocimiento técnico para hacer las cosas bien. Abordar el trabajo del ordenamiento territorial adecuado de nuestro territorio y en el caso de que nos ocupa hoy en la definición de la protección de todas las cuencas, los márgenes de las cuencas de nuestros ríos, con una triple función: la función de proteger el caudal de nuestros ríos, evitar la extracción indiscriminada de materiales en esa protección, garantizar la reforestación de los márgenes de esos ríos y de esa manera evitar primero los asentamientos indebidos en esa zona. Segundo, evitar que las inundaciones afecten a la población que habita en nuestras ciudades. Y en tercer lugar, garantizar la protección de la cuenca. Hay una legislación que establece que hay una cantidad de metros que tienen que preservarse en la orilla de nuestros ríos, todos nuestros ríos. No puede haber viviendas en la orilla de los ríos. No puede permitirse que una vez hecho un muro de gavión, la persona se asiente encima del muro de gavión porque esa es su casa. No es posible que en los acuíferos se haga eso. Esa preservación es un tema de interés nacional. Pero al mismo tiempo, si además de ese espacio reglamentario para la protección del ecosistema, digámoslo así, se toma la previsión de hacer una vía adecuada de circunvalación perimetral paralela a esa cota del río. Si nosotros hacemos eso con aceras anchas para que se pueda pasear, con parques que la población pueda conocer, eso nos va a permitir que usted pueda salir de cualquier barrio de Santo Domingo y llegar paseando por la orilla del río Osama, o por la orilla del río Isabela, o por la orilla del río Jaina o del río Nigua a la ciudad más cercana. Imagínese usted tener un parque en Mirador del Sur, ese concepto de ese parque, uniendo a la ciudad de Santo Domingo o a la ciudad de Jaina con Villa Altagracia, donde los habitantes de Los Alcarrizos, los habitantes de cada una de las poblaciones que están ahí, de Pedro Brán, van a estar con la posibilidad de llegar paseando en un ambiente ecológico, en parques que van a permitir la protección de esos acuíferos. Imagínese el paseo agradable que sería ir caminando desde Nigua en un parque ecológico de esas condiciones, para que en un par de horas usted pueda pasear y llegar a la ciudad de San Cristóbal, o de San Cristóbal subir a la ciudad de Cambita, o de Cambita ir subiendo y disfrutando de las bellezas naturales del río Yubaso, ir viendo las diferentes comunidades que están en las cotas altas, disfrutando de escenarios extraordinarios. Pero eso pasa en todas y cada una de nuestras ciudades. Entonces, el uso de los recursos que son necesarios para hacer eso
que son imprescindibles para hacer eso están ahí. El uso del agregado que genera la canalización del río de manera adecuada con la supervisión y la orientación del INDRI, que es la autoridad competente para ver el uso del agua, del recurso hidráulico. ¿Cuál es la canalización requerida en cada momento, en cada sección del río? ¿Qué se puede sacar, qué no se puede sacar, a dónde hay que recolocar? Con la protección adecuada de medio ambiente para garantizar que la reforestación sea hecha adecuada y oportunamente, trabajando primero las zonas que afectan a las ciudades para evitar las inundaciones en ciudades, pero siguiendo hasta la cuenca alta del río para proteger el nacimiento de nuestros ríos, para proteger las presas que tenemos y las que tenemos que realizar, porque todavía no hemos hecho ni el 10% de las presas que se necesitan y se pueden hacer en el país. Entonces hay que seguir progresando en esa dirección y proteger nuestro medio ambiente. Va a evitar que la erosión, la tala indiscriminada de árboles que tienen que estar en la cuenca alta para evitar la erosión que llena entonces el lago de la presa, y una presa que debería tener una vida útil de 100 años, termina estando colmatado el lago de su presa con sedimento de arena en 5, 10 años o 20 años. Que es un problema, pero ahora también puede ser una oportunidad. ¿Por qué no tenemos un sistema de draga permanente que nos permita estar extrayendo la arena que está sedimentada en los lagos de las presas para tratar de recuperar la capacidad de almacenaje de agua de las presas que necesitamos para los acueductos, necesitamos para generar agua, para generar energía eléctrica, que necesitamos para distribuir por los canales de riego? Todo ese trabajo va vinculado con la definición de obras estratégicas que tienen que garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Y repito, para lograr eso, no tan solo basta la voluntad del presidente de la República o de un ministro, tampoco basta la voluntad de un responsable de una institución del Estado. Es imprescindible el empoderamiento de la gente para que la gente entienda que hay lugares donde no es posible tumbar una mata de un árbol forestal que va a evitar la erosión para sembrar una mata que requiere agua y que va a generar erosión. Que hay áreas donde se puede hacer una cosa y otras donde no se puede, donde el interés nacional está por encima del interés particular. Entonces ese empoderamiento de la comunidad, ese trabajo con el liderazgo comunitario para impulsar el trabajo que tiene que hacerse, tiene que ir acompañado de las academias dominicanas, las universidades, las instituciones de formación, de tal manera que las nuevas generaciones entiendan que preservando su medio ambiente vamos a tener una mejor calidad de vida en el país para las siguientes generaciones. Es excelente el esfuerzo que se está haciendo en estos momentos de promover un encuentro de poblaciones de montaña en la zona de Cambita, Garavitos, los Cacaos, con el acompañamiento de la Fundación Ciencia y Arte y una serie de instituciones, de tal manera de que haya un empoderamiento de la población y que entienda que preservando su naturaleza, sus recursos naturales, sus valores históricos y sobre todo su medio ambiente, tiene mejores oportunidades para mejorar su vida hoy y garantizar la vida sostenible de todas sus futuras generaciones. De que no podemos destruir lo que tenemos porque no tenemos la formación adecuada. Entonces es necesario el acompañamiento, es necesario que en esos programas de adecuación incluyamos programas de fortalecer las capacidades locales. Que la gente tenga la capacidad de ver a futuro
y que entienda que si el Estado está comprometiéndose con proyectos a futuro, con etapas claves que nos permite revisar, en estos 4 años se va a hacer esto, en los siguientes 4 esto, o sea, en una alianza estratégica de todos los sectores políticos, productivos, industriales y poblacionales del país, vamos a avanzar sin ninguna duda en la dirección correcta. No se vayan, queridos amigos, porque en breve concluimos con algunas recomendaciones puntuales que nos deben ayudar a multiplicar los esfuerzos que hacemos en esa labor de recuperar nuestros ríos, recuperar nuestra foresta, nuestra masa boscosa y recuperar el potencial que tenemos de dejarle a las futuras generaciones un ambiente más saludable y más adecuado para que puedan alcanzar, sin ninguna duda, el pleno desarrollo de su potencial. En breve seguimos con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, la reflexión que hemos hecho en el día de hoy, ustedes y nosotros, ponderando y analizando primero el atractivo trabajo realizado en una primera etapa en la continuación del paseo del río, en el río Sama, y viendo lo efectivo, pero cómo debe considerarse este tema como una etapa de un proyecto mucho más amplio. No una etapa de tener 4 etapas en un tramo de 5 o 10 kilómetros, sino en cómo vamos a abordar esas tareas similares en más de 60 cuencas hidrográficas que tenemos en el país, en 800 laterales y miles de kilómetros de nuestros ríos en todo el territorio nacional, que debe programarse en función de las prioridades, en función primero del bienestar y la salud de la gente, en segundo lugar en temas de protección del potencial de esa familia para progresar, de sus inversiones, de su vivienda, de sus escuelas, de sus áreas de recreación. Y en tercer lugar, en garantizar el medio de producción adecuada y de comunicación que se necesita. De que un trabajo, si logramos proyectar ese trabajo y generar una alianza estratégica entre todo el poder político del país, de tal manera de que ante la tarea colosal que tenemos para lograr eso en todas las ciudades, haya un compromiso de todos los actores políticos del país de avanzar en esa dirección, de que los recursos que hay disponibles, que el mismo río da, que las mismas presas dan, sean utilizados en gran medida o en un porcentaje en la protección de esos ecosistemas, y que no importa quién esté en el poder, o en el poder municipal, o en el poder congresual, o en el poder nacional, debe avanzarse de acuerdo a la programación que se apruebe en ese plan de ordenamiento territorial del país enfocado en la protección de nuestros recursos hídricos y de las poblaciones que viven que son todas las poblaciones del país, en los entornos de esos recursos hídricos, de la protección de la calidad de agua. Si nosotros somos capaces de avanzar en esa dirección, protegiendo como prioridad el bienestar de la gente, el bienestar, la salud de la gente, la disponibilidad de esos recursos para que puedan tener una vida saludable como la que le consigna la Carta Magna de la Nación, el derecho a una vida saludable, el derecho a una educación de calidad y el derecho a una asistencia oportuna y efectiva. Si nosotros somos capaces de lograr eso, vamos a avanzar. Es una tarea enorme. 100 años no son suficientes. Pero si en estos 4 años trabajamos las principales prioridades del país,
vamos para los siguientes 4 años, ya las segundas prioridades serán la tarea. Y paso a paso, con el apoyo de todos los gobiernos locales y sobre todo con el empoderamiento de las comunidades, vamos a poder avanzar cada vez más rápido en esa consolidación de nuestro ecosistema, de nuestros recursos naturales, para que sirvan al principal objeto, que es preservar la vida y el bienestar de todo el pueblo dominicano. Muchísimas gracias por la amabilidad de su atención y esperamos que la reflexión del día de hoy nos ayude a mirar en retrospectiva la problemática, ver nuestro entorno y ver cuánto podemos colaborar en que eso funcione adecuadamente. Hasta la próxima entrega de la Utopía Riego Cero, donde nos encontraremos por estos mismos canales a esta misma hora.